De acá en más. Con María O'Donnell. Un tutorial para tiempos complejos. Bueno, la situación es compleja en materia financiera para llegar al 22 de octubre y después, como decíamos recién, todavía faltaría, hay que ver qué pasa, si es que Milei no se impone en primera vuelta electoral, una segunda vuelta. Pero ayer en una actitud que es muy irresponsable, dadas las circunstancias que atraviesa el país, más allá de que no tenga responsabilidad en haber llegado hasta acá en estas circunstancias, dijo Javier Milei que le parecía bárbaro que el dólar se disparara, las distintas cotizaciones, porque cuanto más alto fuera el tipo de cambio que él recibe eventualmente como presidente, más fácil el proceso de dolarizar. Lo cual es, digamos, hay distintos tipos hay demasiados tipos de cambio en la Argentina en el día de hoy, tantos que es muy confuso entender qué dólar te rige cuándo, pero en todo caso hay una parte de la economía que aún con todas las dificultades para importar, todavía se rige con el dólar oficial. De hecho, lo vimos ocurrir que cuando paso Sergio Massa devaluó suelto, como medida suelta, el tipo de cambio oficial un 20%, tuvimos la disparada de la inflación que se fue al 12% y ahora los que están sufriendo, porque dijo que se lo iba a dejar quieto, lo viene dejando quieto, pero los demás tipos de cambio, el tipo de cambio, sobre todo el dólar blue, que ayer estuvo quieto, pero porque hubo 50 allanamientos impulsados por la aduana y por la AFIP, aduana que conduce Michel, que es mano derecha de Sergio Massa en el Ministerio de Economía. Bueno, eso paralizó la operatoria del dólar blue, lo que estaban buscando supuestamente es información para una denuncia que tiene que ver con el pasado, con la gestión de Martín Guzmán, cuando, según esta denuncia, se falseaban importaciones para obtener divisas al dólar oficial a través de una serie de empresas que de esta manera fugaban plata y obtenían dólares muy baratos. La cuestión es que con los allanamientos el dólar blue se mantuvo por debajo de los 850 pesos, 8.43 ayer. El contado con liqui no subió, que es el que usan las empresas para dolarizarse, quedó por debajo de los 900 pesos ayer. El que sí subió fue el dólar que utilizan los individuos para eventualmente, protegerse. Es algo que está pasando, además todas las carteras de plazos fijos y fondos comunes de inversión, el ahorrista se cubre comprando en este caso dólar MEP, que ayer subió un 5%, pegó un salto en un día. El gobierno puede intervenir, lo viene haciendo, usando reservas para intervenir en el dólar MEP, pero no en el contado con liqui. Lo que hizo, sí, hoy se publicó una resolución, te lo contaba hace un ratito David Cayón, que lo que busca es ralentizar estas operaciones. Básicamente a las sociedades de bolsa les alarga el periodo del parking, del tiempo que tienen que esperar entre que compran un título y lo venden, que antes era de 3, ahora pasa a ser de 5 días hábiles, lo cual buscaría ralentizar el proceso pensando siempre en cómo llegar al 22 de octubre con esta situación de tanta presión sobre los tipos de cambio. Pero de nuevo, es muy difícil con un Milei que dice públicamente qué suerte porque dolarizo más fácil. Un Javier Milei muy jugado en esa dirección, seguramente es lo que lo vamos a escuchar también el día de domingo en el debate presidencial. Ayer Kicillof habló de ideas mágicas, de un curandero, de que Milei responde a una escuela austríaca de economistas que son prácticamente equivalentes a los terraplanistas, pero así todo, la propuesta de Milei aparece para su electorado como una solución posible. Lo que viene diciendo Massa, que lo que pasa es que es el ministro de Economía que no está pudiendo controlar nada, pero Massa dice, si quieren bimonetarismo, miren lo que está pasando en Cuba y Venezuela. Dice, qué paradoja que ustedes propongan eso. Había hablado Patricia del bimonetarismo, y él dice, en ese contexto gana la moneda más fuerte. Ahora mismo en Venezuela lo que pasa es que los empleados públicos terminan cobrando en la moneda local. Venezuela logró, al hacer un sistema bimonetario, frenar mucho la inflación. Antes era la peor inflación, era la de Venezuela, ahora nosotros los pasamos por mucho, pero el que gana en los pesos venezolanos y tiene serias dificultades. Los maestros están ganando $30 y no les alcanza para la canasta básica, y hay una huelga, protesta de maestros en todo Venezuela, a la que Maduro responde con la militarización de las escuelas. O sea, no es que tampoco sea la panacea esa solución. Porque Patricia Bullrich insiste con cuestiones que son difíciles de comprender cuando ella habla de economía, sobre todo
que contrastan mucho con lo que dice Melconian, su principal asesor económico, que tiene mucho más los pies en la tierra respecto a las soluciones que propone. Melconian ha dicho muchas veces que, que eliminar los distintos tipos de cambios, los cepos, como lo llaman, es deseable, pero que no se puede hacer de un día para el otro como pretende hacer, como se hizo, por ejemplo, con Macri cuando asumió el gobierno, y además estableció que se podía comprar, vender, entrar y sacar dólares sin ningún tipo de freno, hasta que, bueno, después vino todo lo que vino, la fuga, el Fondo Monetario, y termina él también con un cepo, Mauricio Macri y su gobierno finalmente. Pero en un contexto también de una corrida con el tipo de cambio, con incertidumbre electoral por el cambio de gobierno. La cuestión es que Melconian viene proponiendo, bueno, tengamos dos tipos de cambio, una convergencia en el tiempo, paulatina, más ordenada, con una Patricia Bullrich que ayer dijo, bueno, vamos a proponer un cambio del estatuto del Banco Central para prohibir por estatuto el cepo. De todas maneras, los empresarios que escucharon ayer a Patricia Bullrich en Mar del Plata, en el coloquio IDEA, escuchan algo mucho más lógico y racional, aunque en cuestiones técnicas muchas veces derrape, que lo que escuchan cuando escuchan a Javier Milei, que mete más nafta al fuego. Hay que ver cómo se prepara Sergio Massa para el debate de este domingo, el ministro de Economía. Seguramente ahora... Ayer pasó algo increíble. Mitchell, cuando sale a contar su mano derecha en aduana que estaban haciendo estos operativos, ¿a quién le echa la culpa? Primero Massa le había echado la culpa al Fondo Monetario. Dijo, la devaluación, como la impusimos, fue culpa del Fondo Monetario. Después la sequía, que es cierto, vos tenés un 25% menos de exportaciones por efecto de la sequía, y eso es un agujero enorme en un momento que además tenés vencimientos con el fondo, aunque parte de esos vencimientos te los cubre el propio fondo con el nuevo acuerdo. Pero la cuestión es que en ese contexto, ¿qué dijo Gabriel Mitchell? Que la culpa había sido Martín Guzmán. Dijo, a nadie, ni siquiera un administrador de una parroquia, se le ocurre poner los vencimientos en un momento electoral en un país como la Argentina. Y dice, ¿qué hizo Guzmán? Acumuló todos los vencimientos y cuando se las vio negras se escapó como rata por la cornisa. Eso dijo la mano derecha de Massa respecto a la gestión de Guzmán, el ministro de Economía de gran parte del gobierno de Alberto Fernández. Pero, bueno, parte de este gobierno, hay que ver si Massa escala hasta ahí, a quién le echa la culpa y cómo hace para pararse frente a este escenario el domingo cuando vuelvan a encontrarse los 5 candidatos a debatir en la Facultad de Derecho.